Amén. Está allí Tito capítulo 3, dice justificados por gracia. Está allí Tito capítulo 3, justificados por gracia. Recuérdales, dice el verso 1, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, dice el verso 8, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dios añada bendición a su palabra. Ocupe su lugar en esta noche. Vamos a mirar allí, cuarto. Entonces hablábamos anoche de los fundamentos y vamos a seguir un poquito más acerca de los fundamentos de la iglesia. Hablábamos anoche y decíamos que un fundamento es un cimiento. Amén. Es algo que está debajo de nosotros y que sobre eso nosotros edificamos. Pablo dice que nosotros edificamos sobre el fundamento puesto por Jesucristo, nuestro Señor. Y allí vamos a edificar, y dice el arquitecto por excelencia es el Señor. Dice Pablo, yo regué, Apolos plantó, y así sucesivamente. Hay tres que hacen una tarea, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Ahora, importante, hermanos, entender esto, de que nosotros como iglesia tenemos un fundamento ya establecido. Ya yo no puedo decirle hay algo nuevo, no, porque ya está todo dicho, ya está todo planificado en los propósitos y en los planes de Dios para nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es realmente es dejar que la presencia de Dios sea manifestándose en nosotros de tal manera que podamos entender cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas. Amén. Usted es un salvado, es un llamado, es un escogido, es alguien que pertenece al cuerpo de Cristo. Y dice, mire allí el verso 13 del capítulo 2 de Tito, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Jesucristo se entregó a Él mismo para que nosotros pudiéramos ser un pueblo que le pertenezca a Él.
Y ese es el lugar donde usted está parado, donde yo estoy parado, donde la iglesia tiene que pararse y revisar allí si eso está realmente firme, si nosotros no tenemos nada que impida la firmeza en Dios. Y lo que puede impedir la firmeza en Dios muchas veces son las cuestiones personales nuestras. Porque ya Dios lo estableció, Él es poderoso, Él puede salvarnos, Él puede manifestar su gracia como lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y está en nosotros el querer para que Dios pueda realmente moverse en nuestras vidas y hacernos testigos fieles y veraces de Él. Porque el mundo, hermano, la sociedad va a creer en Dios cuando vea en Dios a nosotros. A veces, como le decía anoche, hay gente que habla mucho, pero hace poco. O usted va a la casa y va a ver otra realidad. Y nosotros como cristianos somos cristianos aquí dentro y donde andamos. Nosotros edificamos la iglesia de Cristo con nuestro buen testimonio aquí dentro del templo y afuera del templo. Esa es la tarea que Pablo le daba a Tito y le enseñaba y le decía cómo debiera él exhortar y debiera enseñar y la iglesia debiera conducirse. No importaba el contexto en el cual estaba la iglesia, como hablábamos anoche. La iglesia de Creta era una iglesia rodeada de pobreza, rodeada de glotonería, de mentira, de falsedad. Y para más había gente que hablaba de la palabra sin entender lo que la palabra de Dios dice. Cuando habla allí Pablo acerca de por ejemplo, el verso 9, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de los judaizantes. Está hablando de la gente que no aceptaba a Cristo como el Mesías, el Salvador. Hoy hay gente también en nuestro mundo que muchas veces se dedica a hablar de su testimonio, desde quién es, y no habla la palabra o no enseña la palabra. Y nos hablan de prosperidad, de bendición, de que todo va a estar bien. Pero la Biblia no dice que todo va a estar bien. La Biblia dice que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones. Aquí Pablo está diciendo, mire, en el primer verso que hemos leído, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Wow, qué difícil es obedecer, hermanos. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, todo lo que es bueno. Dice Pablo en otro pasaje, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, en eso debes pensar. Entonces no hay lugar, hermanos, para que nosotros andemos pensando en cualquier otra cosa. Y no debemos darle lugar al diablo. Dice el verso 2 que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no saquen cuchillo o saquen la pistola y se arremanguen las manos y después, bueno, me pongo la corbata, el saco y sigo adelante predicando. No, pará. Esa no es la vida que Dios quiere. Pablo dice que eso éramos antes. Y esos son los fundamentos que nosotros tenemos que revisar. Fundamento es un cimiento, es un lugar donde usted está parado, vuelvo a decir, y va a edificar. ¿Cuándo comenzó usted a estar parado en el cimiento? Cuando se acercó a Cristo. Llegó a Cristo y está allí. Cristo lo salvó, lo perdonó, lo restauró. Allí en el verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Eso es palabra, eso es obediencia, eso es obra de las promesas de Dios en nuestras vidas, y por la renovación en el Espíritu.
Cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando nosotros nos hemos rendido a Cristo, allí comenzamos a edificar una nueva edificación, un nuevo edificio, que es un cristiano que camina en fe, en obediencia, en sujeción, en mansedumbre. Ahora, hermano, cuando dice que seamos mansos, no dice que seamos mensos. ¿Sí? Porque nosotros enseguida nos vamos a los extremos. Ya de tan manso que somos mensos. No. Usted tiene que ser manso y tiene que ser inteligente, tiene que ser sabio. Dios le ha dado la sabiduría, Dios le ha dado la autoridad, Dios le ha dado la inteligencia. La misma inteligencia, dice la Biblia, que usó Dios para crear los cielos, la tierra, para sostener la tierra en algo que nosotros no podemos ver ni explicarnos todavía. Nos ha dado a nosotros para poder vivir la vida. ¿Y cómo es pues que vivimos desordenados? Y a veces confundidos y no sabemos qué hacer. Y el diablo viene y nos chapalea y nos pone una patada y a ver vos que te da el creyente. Ajá. ¿Y por qué viene Satanás a revisar cómo estamos parados? ¿Cómo estás afirmado? ¿Cómo es que le crees a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? En mi vida, en nuestras vidas. ¿Cuál es la prioridad en ti como hijo de Dios? Como iglesia de Jesucristo. ¿Cuáles son las prioridades en tu diario vivir? ¿A dónde estás apuntándole cada día que te levantas? ¿A quién quieres agradarle? ¿Le agradas a Dios? ¿Le agradas al mundo? ¿Le agradas a la sociedad? ¿Le agradas a tu familia? ¿O le agradas a Dios que te da todo lo que tienes y lo que te rodea? Hermanos, en esta iglesia de Creta, Pablo está mandándolo. Si usted lee con detenimiento, va a ver que Pablo le habla a las hermanas, a los ancianos, a las mujeres y a los jóvenes. A los jóvenes también él les exhorta a que sean personas que vivan una vida que sea agradable delante de Dios. Mire, en el verso 6 del capítulo 2 de Tito, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Exhorta, y no quiere decir que yo tenga que retarle al hermano. Si le vos soy... No, hermano, la Biblia dice esto y esto que yo y tú y yo debemos hacer. Te invito a que lo hagas. Oro para que Dios te dé la sabiduría y las fuerzas para hacerlo. Le estoy exhortando. Distinto es que yo le diga, y le digo, intentándole levantar, pero en realidad lo estoy tumbando. ¿Me entiende lo que quiero decir? La exhortación no es que usted le va a hablar fuerte. Nosotros los predicadores por ahí estamos acostumbrados a hablar fuerte. Se nos ha enseñado, hermanos. A nosotros en el seminario se nos enseñaba a predicar. Y se nos enseñaba esta técnica de subir y de bajar la voz, para que ustedes no se duerman. Pero no significa que yo esté enojado. Estoy afirmando algo que estoy diciendo, simplemente levantando mi voz. Y si alguna vez le ofendió y dijo, este pastor me gritó, perdóneme. Amén. Perdóneme, porque yo estoy para enseñar la palabra y usted está para aprender. Y a medida que va aprendiendo, va y obedeciendo. Pero si nunca aprende, siempre viene y siempre sale sin entender lo que se quiere decir, pues hay responsabilidad tanto de usted como mía. Yo como maestro y usted como discípulo no nos estamos entendiendo. Y estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Y el tiempo es importante para cada uno de nosotros. Que usted haya venido hoy a la iglesia es importante. Que usted haya venido a este lugar es importante para Dios primero. Y después para la iglesia. Como testimonio a la comunidad. Amén. Y Dios lo ha traído con ese propósito. Entonces, vamos a mirar. Mire, tenemos 10 minutos recién, así que aguántenme un poquito más ahí con ese frío que está haciendo. Dice, los jóvenes, sé prudente, presentándote tú
como ejemplo de buenas obras. Ahí vuelvo otra vez. Yo anoche hablé, dije acerca de mí mismo, porque yo, hermano, como el pastor, ¿por qué, hermanos? Porque ¿qué más ejemplo que yo? Yo no puedo a tomar como ejemplo a otras personas, sino yo mismo, porque yo soy como hecho de carne y hueso como ustedes. Lucho con las mismas situaciones, con las mismas dificultades que ustedes están luchando. Amén. Y también lucho por tener una vida de oración, una vida de santidad, una vida acorde a lo que la Biblia nos dice. Y es lo que usted debe demandar de mí. Por eso es que Pablo le dice, preséntate tú. O sea, el pastor tiene que ser el ejemplo. El pastor tiene que estar el primero en la cabeza, marcando unas buenas obras. Usted no puede seguir o estar oyendo, escuchando a alguien haragán. Como le digo, si usted pasa a mi casa en un día que no hay culto y me encuentra garroteando a mi esposa, y yo salgo y eso es lo que la Biblia dice, hermano, que hay que tener sujeta a la mujer, y esta mujer no se sujeta, por eso le... ¿Y estoy citando la Biblia o no? En cierta manera sí. ¿Dice la Biblia que la mujer esté sujeta o no? Y bueno, esta no se me quiere sujetar y le voy a enseñar con... Pero hermano, usted se puede reír, hay gente que lo hace así. Y después usa este lugar para decir cosas de parte de Dios, o para profetizar o para hablar que el Espíritu dice. Pero usted viene a su casa y no es lo que parece. Y seguimos a los hombres que dicen que hagan lo que dice la Biblia, pero ellos no hacen lo que la Biblia dice que tienen que hacer. Y eso tiene que ver con fundamento de la iglesia también. Amén. Si yo enseño, usted me tiene que ver hacer lo que yo enseño. Y esto es un secreto, esto es sinceridad pura de parte mía. Pero es así como Pablo enseña a Tito que debe corregir, o debe enseñar, o debe establecer la iglesia. Y Tito y Pablo están peleando, batallando con maestros. En otras partes dice por ganancias deshonestas. Más atrás en lo que veíamos anoche, por ganancias deshonestas. Hay gente que se para en un púlpito para simplemente ganar. ¿Sí? Y dice, yo veo, yo siento, yo estoy y comienza a tirarle así palabras. Y eso es lo que la gente hoy en día está consumiendo, hermanos. Y hemos consumido. Y como hoy en día muchos de los inspirados, los grandes profetas están medio asustados con la pandemia, medio que han desaparecido. La iglesia está medio ahí expectante a ver qué pasa. Pero hermanos, nosotros no vamos a esperar otra cosa del mundo y aún de la iglesia que no sea que esté escrito en la palabra. Por eso usted no se preocupe si no hay alguien que se levanta como un gran profeta. No, usted tiene el gran profeta ya allí. La palabra profética más segura es esta, que usted escudriñe día a día en su casa y vea qué cosas la Biblia le está mandando a corregir. Corrijamos lo que tenemos que corregir a la luz de las Escrituras. Dice la palabra ahí, como les decía, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Nosotros tenemos que mostrar mansedumbre, benignidad con aquel que nos desafía. Tenemos que decirle, bueno, Dios te bendiga, aunque nos cueste a veces. Es una actitud de un creyente. Porque nosotros también éramos, dice Pablo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. O sea, el esclavo mental, esclavo de las concupiscencias, quiere decir esclavo mental, psicológicamente cerrado, que no puede pensar por sí mismo, que está allí bloqueada. Satanás le ha cegado la mente y solamente está pensando a veces en maldad o en satisfacer su necesidad personal, su yo. Hermano, la concupiscencia, la naturaleza humana caída,
gobernada por el pecado al 100%, es una persona que consume todo lo que el mundo le ofrece. Todo. Y hoy está a la orden del día. Usted enciende el celular y tiene para consumir lo que usted quiera. Prende la tele y va a consumir lo que usted quiera. Esclavos mentales. A mí me asombra, prendo la compu para escuchar música y entra un anuncio y comienzan ahí los tiros, bueno, mata así, yo mato así, y comienzan unos loquitos ahí a hablar. Y eso es un videojuego. Y están hablando cómo matarse entre ellos. ¿Y saben quiénes consumen esos videos? Nuestros hijos, y hasta grandes también, y hasta pastores. ¿Sí? Eso está en la cabeza de los jóvenes, de los adolescentes y hasta de los mayores. Por eso enseguida queremos armarnos de los machitos. ¿Sí? Entonces, esclavos mentales. Si nosotros no cargamos nuestra cabeza con palabra, Satanás va a cargar nuestra cabeza con basura. Y Satanás no te va a pedir permiso para cargar tu cabeza de pavada de basuras. Él lo va a hacer sin que te des cuenta. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y vamos a ver que en otro tiempo éramos extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia o aborrecibles y aborreciéndonos. O sea, ni me quiero yo, ni le quiero al otro. Qué tremendo, hermanos. Ni me quiero yo, ni yo que ni reniega, nunca se conforma con nada. Y ve a otros, y mira, y que se compra todo y yo nada. Ahora, lo más triste, hermanos, que a veces somos creyentes y hemos pasado tiempo en la iglesia, hemos escuchado 150,000 sermones. No ha entrado por una oreja, no salió por el otro. Y los fundamentos, entonces, ahí es donde vamos a revisar dónde estoy parado como creyente. ¿Qué es lo que me sostiene a mí para no caer, para no deslizarme de la gracia salvadora, redentora que Cristo me demostró en la cruz del Calvario? Y como decíamos, debemos revisar. ¿Por qué, hermano? Porque dice que debemos aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si no revisamos el fundamento, si no revisamos dónde estamos parados, vamos a entender según a nosotros mismos que estamos en Cristo, pero resulta ser que Dios no ha hecho nada a nosotros, no nos ha transformado en nada. Seguimos siendo los mismos maliciosos, seguimos siendo los mismos irrespetuosos. Hermano, y eso tiene que ver, nosotros fuimos con el tema sin. Pero, hermano, hay gente preparada, hay gente que ha estudiado, hay gente que ha ido a la universidad y sigue hoy día siendo irrespetuoso. No son capaces de saludarte. Te miran y ven tu fachita y ya como saben las marcas de la ropa y dicen, no, mira. Ya como, hermano, ni buen día te dice. Ni buen día, hermano. Ni hola, ni qué tal. Nada. Porque te está ya registrando y te está considerando que no sos nada. Pero ¿y el respeto? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros a las canas, a las personas que están medio blanqueando ya, hay que pues decirle cómo está don. Buen día. Al menos eso. No que le vayas a levantarle si ha caído. No, ni a prestarle plata cuando te pide. No, simplemente, ¿cómo está don? Buen día. ¿Cómo está señora? Buen día.
Hoy usted le saluda así a una señora y por ahí se sorprende, señor, este que está queriendo, ¿sí? Porque ya se acostumbró a que nadie le salude. Irrespetuosos. Como creyentes, hermanos, nosotros tenemos que guardar esos principios que nos sostienen en Cristo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña y lo que Dios va a demandar de nosotros. Personas que se comporten, que hagan. Por eso dice, obedezcan a los gobernantes y a las autoridades. Después hay una parte donde dice que los amos. A ver, ¿dónde están? A ver, mire el verso 9. Pero del capítulo 2 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean ¿qué? Respondones. Anda a traerme en mi casa, en mis hijas. Anda, hija, tráeme. No le podés pedir nada, que ya está. Vos que te pensás que soy esclavo, empleado tuyo, pagame un sueldo si querés que te. Pero si le pagás, no menos, no te va a respetar todavía. Porque tiene que ver con principios, hermanos. Tiene que ver con que si yo, por ejemplo, ella me pide a mí algo y yo en vez de decirle, bueno, mi amor, ya voy, ¿puedo esperar un ratito? Entonces, ellos escuchan lo que yo les respondo y ellos después me responden a mí. Lo mismo, si yo le pido algo a ella y ella me dice, cuando yo le pida algo a ellos, lo mismo va. Porque eso va en cadena. Ellos ven lo que nosotros hacemos los grandes. Y los grandes se supone que entendemos o que leemos o que Dios nos ha transformado, nos ha cambiado, ha movido el terreno movedizo debajo nuestro y hemos comenzado a edificar en la roca que es Cristo algo sólido. Pero recuerde que anoche yo dije que para que eso suceda, o cuando va a suceder eso, cuando está sucediendo eso, el movimiento del suelo debajo de nuestros pies nos va a causar dolor, tristeza, nos va a causar incomodidad, porque nos va a sacar el Señor de la comodidad. Va a romper prejuicios, va a romper paradigmas, va a romper ideales que nosotros tenemos aquí en nuestra cabeza armados. Pero son ideales nuestros, no son los ideales de Dios, no son los ideales que la palabra de Dios está marcando. ¿Me entiende? Tenemos que ir y revisar y ver, dice, pero, mire el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras, ¿sí?, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a obrar en nosotros y a traer todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, como un río, como dice la Biblia, que el que cree en Dios o el que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el río va a ir removiendo, va a ir sacando. A medida que nosotros nos vamos entregando en las manos del Señor, Dios va a ir obrando. Pero mientras no te entregues, vas a seguir siendo el mismo de antes y a veces peores. Dice Jesús que una vez que la casa está limpia, barrida, el demonio va y busca 7 demonios peores y viene y habita la casa barrida. Y el postrer estado de esa persona, por supuesto que es 7 veces más peor. Y está hablando Jesús del creyente que mal interpreta o que no vive una vida que tiene que vivir en Cristo. Yo te animo, mi hermano, a que busques cada día la presencia de Dios y dejes que Dios pueda obrar en tu vida. Hay una esperanza. La esperanza
es la que nos sostiene para vivir una vida acorde a lo que Dios quiere que vivamos. La gracia de Dios se manifestó, dice el comentarista aquí. ¿A quién se manifestó la gracia? A todos los hombres. ¿Cómo se manifestó la gracia? En amor indescriptible. La gracia de Jesucristo se manifestó en un amor indescriptible. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando se manifestó la gracia, cuando los tiempos se cumplieron. ¿Por qué se manifestó la gracia? Por nuestra salvación. ¿Para qué se manifestó la gracia? Para que Dios tuviera un pueblo exclusivamente suyo. Y cuando hablamos de exclusivamente suyo, hermanos, no es que nosotros vamos a compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra adoración y nuestra devoción con alguien más. Tú eres alguien exclusivo para Dios. Por eso el pecado no tiene que tener mella en nosotros. No tiene que hallar cabida en nosotros. Porque somos exclusivos de Dios. Dios no va, por más que usted haya registrado su nombre allí en el libro de la vida y usted no viva una vida acorde a lo que la Biblia dice, usted va a decir, pero Señor, yo estoy escrito en el libro de la vida, entregué mi corazón, me bauticé, me congrego y estoy ahí medio, pero estoy, Señor, yo quiero ir contigo. Y dice el Señor, no, porque yo no tengo que ver, o en la segunda venida de Cristo no va a tener Dios o Jesús nada que ver con el pecado. Nada que tenga que ver con pecado va a ser levantado. Y nosotros por eso debemos cuidar nuestra vida en santidad. Puede que venga Cristo, como me dijo alguien, o puede que la muerte nos alcance, hermanos. Nosotros debemos estar preparados. Quiero cerrar en esta noche. Dios bendiga su palabra. Leyendo, hermanos, el Salmo 130, mientras usted se pone de pies, mi anhelo, mi deseo es que Dios haya edificado su vida a través de su palabra. Mientras Franco se prepara allí, vamos a cantar también el coro, ese coro viejito que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Pero el Salmo 130, yo quiero que lo leamos en voz alta juntos. Amén. Salmo 130, número 130, dice así. Leemos juntos. Que se escuche su voz, ¿sí? De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, hay abundante redención con él, y él redime a Israel de todos sus pecados. Amén. Qué linda palabra. Dice, esperé yo a Jehová y esperó mi alma. En su palabra he esperado. Vamos a esperar, vamos a anhelar que la presencia de Dios nos acompañe en esta semana y que usted y yo podamos servir a Dios y podamos agradar
a la comunidad y podamos ayudar a lo que podamos ayudar y saludar a los que se merezcan nuestros saludos y a los que no se merezcan de igual manera. Le vamos a decir: Dios te bendiga, buen día, Dios te bendiga, buenas tardes. Amén. Porque el Señor camina con nosotros y su palabra nos enseña a hacer esas luces, esos centinelas de su presencia cada día.